Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 4, ¿ya? De nuestra clase o de nuestra asignatura Emprendimiento. El día de hoy estaremos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo 2, que se denomina Creación de Empresa. Vamos a hablar un poco más sobre ese concepto de plan de negocio, qué elementos se desarrollan y qué se trabaja en cada uno de esos apartados que pues iniciamos a desarrollar en el encuentro sincrónico anterior. Este módulo número 2 ustedes ya lo han venido desarrollando durante estos primeros días del curso, estos primeros apartados de la asignatura. Ya han venido construyendo un poco lo que es y lo que será el desarrollo de nuestra aula. La agenda para el día de hoy o el orden del día es en primer lugar hacer una breve presentación de nuestro módulo número 1 del curso. Vamos a hablar posteriormente a recordar de qué se trata ese concepto de plan de negocio. Vamos a hablar luego de la estructura de un plan de negocio, donde está el marco de presentación, el marco de mercados, el marco de operaciones, el marco de organización y finalmente el marco de finanzas. Bien, este módulo número 1 de nuestra clase, como ustedes número 2 de nuestra aula de emprendimiento 1 y 2, como ustedes lo conocen, está compuesto por dos actividades. Esas actividades ya han empezado a desarrollarse desde el pasado 1 de marzo, es decir que ustedes ya pues han desarrollado una semana con esta actividad número 3, práctica creación de una idea de negocio, mi proyecto. Esa actividad se habilitó el día 1 de marzo y permanecerá habilitada hasta el próximo lunes 15 de marzo. A las 8 de la mañana tendrá cierre esa actividad. Quienes realicen su participación de manera adecuada, pues saben que les permitirá pues tener un desarrollo adecuado de nuestro 75% del curso, ¿no? Ya con esa actividad tendremos el 75% del aula desarrollado. Ya ustedes conocerán pues en gran medida cuál es posiblemente su nota definitiva, su nota alcanzada dentro del curso, y entraremos en la recta final de nuestro curso. Solamente quedará pendiente la presentación de la evaluación final, la evaluación número 4, donde ustedes deben obviamente realizar la presentación de unas preguntas en un lapso de 1 hora, responder a esas preguntas y obtendrán de manera inmediata la calificación que alcancen. De igual manera como se realizó en la actividad número 2, ¿no? En ese quiz de conceptos de innovación, creatividad y emprendimiento. La recomendación que yo les hago es que tengan en cuenta que esa evaluación número 4 tendrá cierre el día domingo a la medianoche, a la misma fecha y hora que tiene cierre el curso, en términos generales. Entonces, pues tengan mucho cuidado con la presentación de esas actividades. Traten de tomarse el tiempo oportuno con anticipación para su presentación. No esperen hasta último momento, no dejen mucho tiempo en el desarrollo de las actividades, porque pues una falta, una no presentación de las entregas, pues obviamente los complica mucho en el desarrollo del curso, ¿no? Entonces tómense el tiempo adecuado en la presentación de esa actividad, porque sencillamente luego de ese lunes 28, de ese domingo, perdón, 28 de marzo, ya no será posible presentar esa entrega y ya la nota quedará como quedó. En este momento sus docentes, en el cual me incluyo, estamos desarrollando la parametrización, la estructuración de las actividades que van a tener inicio el próximo lunes 29 de marzo. Entonces ese día 29 dará apertura a la siguiente corte, habrán nuevas aulas, entonces ya estas asignaturas que cierren quedarán, por decirlo de alguna manera, en el recuerdo, ¿no? Ya serán elemento del pasado de nuestros cursos. Bien, bueno, recordemos de qué se trata el plan de negocio. Un plan de negocio sirve para concretar un pensamiento o idea a la realidad mediante la escrituración de diversos módulos sobre temas como mercados, operación, organización, finanzas, plan operativo, impacto, entre otros. De cierta manera, el plan operativo o el plan de negocios,
nos permite identificar toda la información relevante que está relacionada directamente sobre una idea de negocio. Podremos nosotros identificar de qué se trata esa idea de negocio, cómo podremos estructurarla de manera adecuada, cómo vamos a necesitar diferentes apartados, tecnología, información, materiales, materia prima, maquinaria, personal humano, capital humano capacitado para poder desarrollar esa idea de negocio, ¿no? Entonces podremos aterrizar muy bien puntualmente qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos desarrollar y cómo vamos a desarrollarlo, ¿no? Vamos a tener una idea muy clara de cómo hacer ese ejercicio, cómo poder construirlo, cómo poder estructurarlo, cómo conseguir de manera clara y sencilla, bueno, no tan sencilla, pero dándole un seguimiento adecuado a esos productos que queremos desarrollar. Entonces, el estudio de mercados se enmarca en algunas perspectivas que de cierta manera agrupan los temas principales, las temáticas más importantes para poder desarrollar y para poder estructurar de manera adecuada una idea de negocio. Por eso es que están enmarcados esos marcos que mencionamos y vamos a recordar a continuación, bajo los cuales se desarrolla el plan de negocio y que nos van a permitir una imagen amplia, nos va a permitir tener una visión general de lo que va a ser el desarrollo de nuestro emprendimiento. Bien, ¿por qué es necesario el plan de negocio? Pues porque nos permite sintetizar la información para sustentar una idea de negocio. Nos permite presentar ese documento para que muestre el potencial, para que muestre lo atractivo que realmente es esa idea que a mí se me ha ocurrido, ¿no? Esa idea va dirigida o ese documento va dirigido al ente que va a eh, financiar, que va a realizar el apoyo financiero para que el emprendimiento sencillamente se pueda ejecutar, ¿no? Recordemos que uno de los limitantes a la hora de desarrollar un emprendimiento, a la hora de realizar una idea de negocio, siempre será el factor financiero. No todos tienen un bolsillo lleno de recursos por medio del cual van a poder ejecutar o van a poder desarrollar esas diferentes ideas de negocio que se le ocurren, ¿no? Siempre vamos a tener un limitante que es ese factor financiero que pues no nos permite desarrollar todo tipo de ideas de negocio que se nos ocurre. Por eso es necesario que en algunos o en la mayoría de los casos se cuente con una entidad financiera como un agente financiador que nos apoye financieramente para poder desarrollar esa idea de negocio. Bien, ese plan de negocio entonces va a ir dirigido a el interesado de esa entidad financiera que lo lea, y lo realmente significativo e importante es que esa persona que lea ese documento pues vea lo atractivo, lo llamativo que resulta ser esa idea de negocio, ¿no? Ese plan de negocio, cómo el mismo puede llegar a representar, puede llegar a mostrar una oportunidad de ingresos altos, una oportunidad de ingresos significativos para la empresa. Entonces debemos desarrollar muy bien cada uno de esos apartados del plan de negocio, de tal manera que cuando lo lea ese agente financiero, pues identifique que realmente el plan de negocio tiene potencial, que está sustentado de manera adecuada en lo que nosotros hemos investigado y que de sencilla manera pues está encaminado a poder generar y alcanzar utilidades. Bien. La estructura del plan de negocio es, en primer lugar, el marco de presentación, seguido del marco de mercados, el marco de operación, el módulo de organización y finalmente el marco de finanzas. En el marco de presentación se presenta la información inicial del plan de negocio, de cierta manera es como un abrebocas que tiene este documento para introducir al lector a lo que se irá desarrollando en los siguientes marcos, es decir, nos aterrizará un poco sobre el negocio al cual se va a hacer alusión, aterrizará un poco al lector sobre la idea que se va a desarrollar, se le va a mencionar de manera inicial cuál es el producto, cuál es el servicio a crear para satisfacer una necesidad que se percibe dentro del mercado. No se va a ahondar a mayor profundidad sobre la idea de negocio o sobre el emprendimiento que se va a desarrollar, pero sí se busca realizar un abrebocas, ¿no? Y aterrizar al lector sobre la idea
a ingresar más adelante. La idea es que nosotros en los demás marcos no tengamos que realizar nuevamente esa introducción, no tengamos que realizar una aclaración general sobre el producto a desarrollar, sobre el mercado al cual impactar, sino que pues podamos ir puntualmente a la temática a trabajar sin necesidad de realizar aclaraciones, ¿no? Que todo eso quede claro en ese primer punto de partida, que es el marco de presentación. ¿Bien? Seguido de ese marco de presentación, entonces recordemos que dijimos que está el marco de mercados. Y este marco de mercados lo que busca es demostrar que existe o que nosotros hemos hecho el trabajo de identificar un mercado objetivo. Ese mercado objetivo será el número de clientes hacia el cual va a ir dirigido el producto particular que yo quiero ofrecer. Entonces, para poder determinar ese número, yo tengo que pues realizar un estudio de mercado, tratar de acercarme muy bien a sus clientes, conocerlos, entender cuáles son sus requerimientos, sus necesidades, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren alcanzar, qué es lo que quieren desarrollar, ¿no? Entonces, en ese apartado se debe mostrar que claramente nosotros hemos identificado una necesidad, un requerimiento no atendido dentro del mercado, una oportunidad de negocio para nuestra empresa, y hemos identificado también que, o hemos demostrado en ese apartado del documento, que nosotros hemos hecho los esfuerzos para conocer de cerca a ese consumidor. Que el lector, o en este caso por ejemplo la entidad financiera que está leyendo el documento del plan de negocio, identifique que claramente yo he hecho ese ejercicio de caracterización, de lograr identificar de manera clara y sencilla y contundente cuál es el potencial consumidor, el potencial comprador de los productos que yo pienso ofrecer. Posteriormente, a ese marco de mercados se mencionó el marco de operaciones. Acá, en este marco de operaciones, debemos sintetizar o debemos sencillamente como resultado encontrar una descripción general del proceso de producción, desde un principio hasta el final, es decir, desde el inicio, en el inicio de las operaciones, del ingreso de la materia prima, hasta que se consigue el material totalmente terminado. La descripción total del proceso, en el cual pues yo voy a demostrar sencillamente que realmente sé cómo se desarrolla ese producto, qué actividades son necesarias para desarrollar ese producto, que yo tengo conocimiento sobre los diferentes apartados. En realidad lo que voy a demostrar a partir de ese apartado del documento, a partir de que el lector lea ese capítulo, es que sencillamente pues tengo conocimiento pleno sobre cómo se elabora, cómo se construye ese producto que yo estoy planteando dentro de mi plan de negocio. Esto es sumamente fundamental a la hora de financiar un proyecto. Pónganse ustedes en la posición de ese analista financiero que está revisando diferentes proyectos de inversión y llega a ese apartado donde se debería identificar que la persona tiene conocimiento sobre cómo desarrollar el producto que quiere poner en el mercado, y ustedes no identifican nada de eso. O sea, es decir, el emprendedor no tiene ni idea de cómo desarrollar su emprendimiento. Sería muy difícil, creo yo, para ustedes como agentes financieros tomar la decisión de apoyar ese emprendimiento, ¿no? Porque sencillamente es poner su dinero, poner un monto de financiación en algo que representa alto riesgo, ¿no? Por ahí será un dinero que se le aportará a ese emprendedor, y un emprendedor que no tiene ni idea cómo desarrollar el producto, pues entonces ¿qué va a hacer con el dinero? Si no tiene claridad al respecto, o cómo solicitó ese dinero si realmente no tiene claridad cuánto le va a costar poder producir ese elemento, ¿no? Entonces es algo realmente significativo, ¿no? Este apartado de marco de operaciones. Bien, luego de este robusto marco, porque es uno de los apartados tal vez más robustos, al tener una descripción detallada de cada una de esas actividades o del paso a paso para poder producir los productos, vamos a encontrar el cuarto módulo de este documento del plan de negocio, que es el módulo de organización. Acá vamos a realizar una descripción muy detallada de los aspectos administrativos y legales.
De igual manera, acá nosotros debemos demostrar en el documento que tenemos un conocimiento pleno sobre las características estructurales necesarias para el emprendimiento y sobre la normatividad y la legislación propia del mercado o del estado en el cual yo pienso y quiero competir, ¿no? Entonces, de cierta manera, lo que estoy haciendo en este documento es respaldando al inversor para que tenga total tranquilidad que él puede realizar la inversión en un proyecto o en ese proyecto en particular y que su dinero no va a estar en riesgo, ¿no? Que el emprendimiento que se va a desarrollar no va en contra de ninguna normatividad, de ninguna ley propia del país y por ende el proyecto se va a poder desarrollar y a futuro él podrá obtener algunos eh, ingresos, alguna utilidad, alguna retribución a la inversión que está realizando. Por último, y finalizando lo que es la estructura del plan de negocios, encontramos el marco de finanzas. Este último apartado se llega a identificar en algunas ocasiones como un módulo determinante, como un módulo decisivo a la hora de aceptar o de rechazar un proyecto. Esto no significa que sea lo realmente importante o lo único importante, ¿no? Porque sencillamente los módulos anteriores lo que hacen es sintetizar una información económica, una información financiera que la resume ese marco de finanzas. El marco de finanzas toma información de los módulos anteriores, la reúne, la resume, trabaja con ella, la analiza y produce un resultado. Obviamente es una información significativa e importante, pero esto no quiere decir que, como lo dije, sea lo único. Los demás apartados anteriores también pueden ser determinantes para que un analista de inversión previamente diga este proyecto es viable o no es viable. Desde los apartados anteriores, como les digo, por ejemplo en el marco de operaciones, si ese analista identifica que el emprendedor no tiene ni idea de cómo desarrollar el emprendimiento, pues sencillamente desde allí se rechaza esa idea de negocio, ¿no? Lo que sucede es que, como también lo he mencionado en la sesión anterior y hoy al inicio de esta sesión, uno de los limitantes para el desarrollo de todo tipo de emprendimiento siempre será el aspecto financiero. Entonces, por eso salta a la luz o por eso resalta tanto ese módulo financiero, porque de cierta manera sintetiza toda esa información económica de la idea de negocio y le está presentando a quien esté leyendo el documento cuáles serán los resultados potenciales en términos financieros que puede llegar a tener la idea de negocio. Entonces, iniciamos el primer apartado con el marco de presentación. Como ustedes ya lo saben, hablamos en la sesión anterior sobre algunos apartados, pero recordemos acá que es sumamente importante sintetizar una información, resumir acá el objetivo general que va a tener la idea de emprendimiento, la idea de negocio, el objetivo central, a qué se le quiere apuntar, cuál es el resultado que se quiere llegar a alcanzar con el desarrollo de las actividades del emprendimiento. Ahora un segundo apartado que son los objetivos específicos. Esos objetivos específicos de cierta manera lo podemos describir como un paso a paso que me van a permitir a mí alcanzar ese objetivo final, alcanzar ese resultado final que yo quiero desarrollar. Entonces serán ese conjunto de actividades previas que yo necesito desarrollar para poder conseguir el resultado final. Por ejemplo, mi proyecto de vida es poder graduarme como profesional en la administración. Pues para poder graduarme como profesional en administración, primero tendré que alcanzar un núcleo técnico en procesos administrativos, luego tendré que alcanzar un núcleo tecnólogo y luego sí podré llegar a ese resultado final que es el objetivo general de mi proyecto, ¿no? Son ese paso a paso, son las diferentes actividades previas que yo tengo que desarrollar para llegar a ese resultado final. Y acá también en el marco de presentación obviamente yo debo justificar por qué es importante y oportuno desarrollar ese proyecto, qué elemento hace que realmente sea importante y justifique el desarrollo de esa idea de negocio, de ese emprendimiento que yo he logrado identificar con esa necesidad dentro del mercado. Y otro elemento importante, verificar los antecedentes. Posiblemente ese vacío que yo he identificado dentro del mercado, ese vacío que yo he identificado por la insatisfacción de algunos clientes, pues es algo que posiblemente ha estado allí por mucho tiempo, por muchos años,
y pareciera que es algo que nadie lo ha percibido, pero seguramente alguien ya percibió esa necesidad, ese vacío, y posiblemente quiso desarrollar una idea de negocio que pudiese responder a esa necesidad. Entonces debemos investigar qué fue lo que pasó, qué aconteció, qué sucedió, cuáles fueron los inconvenientes presentados para que el emprendedor que en su momento quiso desarrollar o quiso ejercer esa idea de negocio no pudiese realizarla, ¿no? Debemos allí plasmar para poder determinar, lograr identificar cuáles son esos escenarios futuros a los cuales se puede llegar a enfrentar la organización. Bien. Bueno, recuerden todos estos elementos puntualmente porque posiblemente puede que aparezcan allí en esa evaluación final que ustedes ya pronto van a iniciar a desarrollar. Ahora bien, recuerden que a la hora de fijar la estructura del emprendimiento, a la hora de realizar ese primer apartado del plan de negocio, que es ese marco de presentación, hay tres elementos fundamentales que se deben mencionar. El objetivo, que debe responder a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué actividad yo voy a desarrollar? Digamos que en este primer apartado yo estoy tratando de centralizar esa información, de centrar la mirada del lector, en este caso puede ser un analista financiero, sobre la idea de negocio, hacia qué le quiero apuntar yo. Otro de los aspectos que voy a mencionar es el presupuesto, cuánto me va a costar y posiblemente cómo lo voy a pagar, para que desde un primer apartado se pueda hacer una luz, se pueda identificar o se pueda hacer una idea sobre el costo que tiene el emprendimiento. De cierta manera, más adelante pues yo voy a poder identificar, voy a poder leer, voy a poder indagar un poco más en ese apartado de marco financiero, pero acá pues en ese primer apartado menciono el presupuesto para que yo en ese marco de presentación le dé la estructura adecuada a esa estructura de proyecto que tiene el emprendimiento. Y el otro elemento que voy a mencionar, que es sumamente importante, el plazo, que debe responder a la pregunta ¿cuánto tiempo tendré que invertir o cuánto tiempo gastaré en desarrollar ese emprendimiento? De cierta manera, esto lo que le permite identificar al lector, a la gente inversor, es ver en cuánto tiempo su organización o él va a recuperar el dinero, en cuánto tiempo la organización puede llegar a generar una retribución completa a la inversión que se realizó para la puesta en marcha del emprendimiento. Entonces recuerden que dentro de la estructura del marco de presentación hay tres elementos fundamentales a mencionar: el objetivo, el presupuesto y el plazo. Ahora bien, cuando nosotros fijamos los objetivos del emprendimiento, debemos tener en cuenta que el mismo se debe poder alcanzar dentro del presupuesto y el plazo establecido. Es decir, yo no puedo colocar objetivos que no se puedan alcanzar en el tiempo o no se puedan alcanzar en el plazo establecido, o de cierta manera yo no cuente con los recursos para poder desarrollar esos objetivos que se me están presentando. Yo tengo que ser claro, tengo que ser consciente de acuerdo a la capacidad que me he tratado de diagramar, de acuerdo al tiempo con el cuento, pues desarrollar un conjunto de actividades acordes. No puedo fijar objetivos que estén inalcanzables. Deben ser retadores, obviamente sí, pero no inalcanzables. Y el desarrollo de estos objetivos también es muy importante que estén orientados hacia la satisfacción de los clientes, y es que esto es un punto fundamental a la hora de desarrollar un emprendimiento, ¿no? Yo debo pensar puntualmente en satisfacer esa necesidad, ese requerimiento que tiene el cliente, porque realmente no tiene sentido que yo desarrolle un conjunto de esfuerzos, un conjunto de actividades, identificando una necesidad dentro del mercado, identificando un requerimiento no resuelto, y de igual manera las actividades que yo ejecute en mi emprendimiento no vayan encaminadas en esa satisfacción, ¿no? No tiene sentido que yo vea ese vacío en el mercado y desarrolle un producto que no responde a las necesidades de ese vacío, ¿no? Estaré yo pues no dando respuesta a esa necesidad y estaré pues orientando mis actividades a otro punto al cual yo quería dirigirlo. Y algo muy importante es que también los objetivos de ese emprendimiento deben demostrar cómo se apunta o cómo se aporta al desarrollo humano
del equipo que va a ejecutar y va a desarrollar el emprendimiento. Bien. El siguiente apartado del plan es el marco de mercados. Recordemos que acá lo que buscamos es identificar dos elementos principales. Uno, el número potencial de consumidores que pueden adquirir mi producto, es decir, el nicho de mercado hacia el cual yo voy a ir dirigido. Vamos a lograr identificar que efectivamente existe un número de consumidores que quieren, que desean adquirir ese producto que yo voy a ofrecer. No tiene sentido por ahí que yo acá demuestre que ese número es pequeño, porque sencillamente pues, quien va a invertir en el proyecto no le va a parecer atractivo. Sería riesgoso que uno invirtiese en, en un producto que se va a vender y que ese producto pues realmente hay muy pocas personas que están interesados, es decir, que la demanda es pequeña, ¿no? Posiblemente ni siquiera tenga reconocimiento y nadie quiere adquirir ese producto. Entonces acá lo que yo voy a mostrar es que investigo el mercado y en ese mercado realmente identifico que si hay un número de consumidores, compradores que está interesado en la adquisición de ese producto. Y más allá de ese elemento de identificar el número potencial de compradores, lo que yo voy a poder identificar acá son las características puntuales que tienen esos consumidores, esos clientes, porque a partir de esa información posteriormente yo podré realizar la construcción de diferentes estrategias que me van a permitir a mí acercarme a esos consumidores. Estrategias como la estrategia de precio, de promoción, de comunicación, de servicio, de mercadeo, de distribución. Todo esto porque en muchas ocasiones en el mercado se ha visto que, por ejemplo, nosotros nos encantaría un producto con X o Y funcionalidad, con X o Y característica y no lo encontramos o por lo menos creemos que no existe dentro del mercado, pero resulta que sí. Lo que sucede es que no lo conocemos, es que no hemos podido identificar ese producto. Entonces, por eso es muy importante que nos demos a conocer, ¿no? Hay muchos productos que han fracasado dentro del mercado, no porque tengan malas características o baja calidad, sino sencillamente porque los clientes no lo conocieron nunca y no logró obtener buenas ventas, ¿no? Por eso finalmente desapareció. Entonces, esa información que yo obtengo dentro de este marco de mercados me va a permitir diseñar estrategias para acercarme a los consumidores, a los clientes y de esa manera pues permitir que yo pueda alcanzar un número de ventas adecuado. Es decir, uno de los ejemplos que yo siempre coloco, imaginémonos que yo identifico que la mayor cantidad de consumidores de mi producto o de mis potenciales consumidores están en la parte suroccidental de la ciudad, entonces a mí de qué me serviría colocar un punto de venta en la parte nororiental, no tendría sentido. O si yo identifico que la mayor cantidad de mis consumidores usa redes sociales e internet para mantenerse al tanto, para enterarse de las nuevas noticias, entonces, ¿de qué tendría sentido que yo utilizase una campaña de publicidad por medio de radio y televisión? No estaría en camino adecuado a dirigirme a mis potenciales consumidores. Entonces, debo orientar muy bien ese conjunto de actividades. Bien, dentro del marco de operaciones, es el apartado más robusto del plan de negocio. Recordemos que va la ficha técnica del producto, es decir, la descripción detallada del producto que se va a ofrecer. Allí se menciona las características del producto, las funciones técnicas que el mismo tiene, aspectos relacionados con la calidad, la materia prima utilizada en su elaboración. Esto permitirá tener una descripción detallada sobre el producto que se ofrece dentro del mercado, o que se quiere ofrecer por lo menos. Y vamos a realizar muy bien la descripción del proceso, ya lo mencioné, respecto a demostrar ese conocimiento sobre lo que yo quiero desarrollar, porque sencillamente es una información muy relevante, muy importante para quien va a financiar el proyecto, ¿no? Ya mencioné ese ejemplo de que ustedes se colocasen en el caso, en los zapatos del agente inversor, y pues si a uno le presentan una idea de negocio en la cual el emprendedor no tiene ni idea de cómo llevar a cabo ese producto, pues yo qué voy a invertir en ese emprendimiento, ¿no? Estoy poniendo en riesgo
el dinero, estoy poniendo en riesgo ese aporte financiero. Muy seguramente ese emprendedor, pues, en el primer ejercicio ni siquiera va a medir la cantidad de gastos oportunos, y en el primer flujo de caja ya no va a tener cómo desarrollar más actividades. Entonces es sumamente importante acá demostrar conocimiento pleno sobre las actividades necesarias que se van a desarrollar, sobre la tecnología necesaria que se incluye para poder desarrollar ese producto, la maquinaria, tal vez el mantenimiento, el personal o capital humano requerido para desarrollar el ejercicio, la capacitación que se necesita sobre ese capital humano para que desarrollen las actividades, es decir, un conocimiento pleno y total sobre el proceso productivo del producto. Uy, ¿cómo salió eso ahí? Bueno, y acá también se debe demostrar que efectivamente esas necesidades que yo identifiqué, que indagué un poco en ese estudio de mercado, las he transformado en objetivos y requerimientos que precisamente va a desarrollar y va a alcanzar ese equipo operativo. Ellos se encargarán entonces de transformar esos requerimientos en resultados palpables de la empresa para que sencillamente eso, como lo he dicho, solucione esa insatisfacción de los clientes. Es decir, que yo esté apuntando a ese vacío del mercado que ya había logrado identificar. Como resultado de este apartado, nosotros conseguiremos algunos aspectos financieros muy importantes, como son los costos de producción, los costos de mantenimiento. Podremos identificar también un plan de compras de acuerdo a la materia prima que necesito adquirir para desarrollar los productos que quiero vender, ¿no? Finalmente, el marco de organización nos permitirá definir algunos aspectos estructurales de la empresa, darle forma a esa organización que va a desarrollar el emprendimiento, pero tengamos en cuenta que allí hay aspectos netamente ligados al ejercicio de emprendimiento, como es la verificación del marco legal y fiscal y la verificación de los aspectos legales en cuanto a lo laboral y ecológico. Es decir, que ese emprendimiento a la hora de desarrollar las actividades productivas sepa, por ejemplo, en el marco laboral, cómo voy a contratar al personal que va a desarrollar la actividad. Y en el marco ecológico, pues que yo tenga conocimiento que las actividades que voy a ejecutar no generan ningún tipo de afectación, por ejemplo, al medio ambiente. Si mi organización es una industria o es una empresa productiva, pues debo saber que la actividad industrial que yo desarrolle seguramente va a generar algún tipo de residuo, va a generar algún tipo de contaminación, la cual yo debo verificar de acuerdo a la normatividad del Estado cuáles son los lineamientos establecidos para dar tratamiento a esos contaminantes, ¿no? Entonces es realizar una verificación general sobre el desarrollo de actividades que se va a emprender, que se va a ejecutar, y de acuerdo con eso, pues poder tomar las medidas adecuadas para demostrar, como lo hemos hecho en los demás apartados, a quién va a invertir, que nosotros ya hemos prevenido esa situación y que estamos preparados con un conjunto de actividades para mitigar posibles inconvenientes que se puedan presentar en esa medida. En caso contrario, imagínense ustedes como inversores cuando se dan cuenta que hay una oportunidad de emprendimiento que ustedes van a financiar y identifican que esa idea de emprendimiento pues está incumpliendo con alguna normatividad. Por ejemplo, hace uso del asbesto como materia prima y es un elemento que está prohibido. Entonces, si ustedes se identifican como inversores desde ese primer apartado que por allí hay un riesgo legal, pues ustedes rechazan el proyecto, ¿no? Rechazan esa idea de negocio, de emprendimiento. No la pensarían financiar porque estarían invirtiendo su dinero en algo que representa un riesgo alto de pérdida, ¿no? Por último, el marco de finanzas. Recordemos que este marco de finanzas sintetiza toda la información financiera del proyecto, sintetiza toda la información monetaria que se va a trabajar, que se va a desarrollar en el emprendimiento, en la idea de negocio. Como lo dije, es un elemento sumamente significativo a la hora de aceptar o rechazar. Los analistas financieros saben muy bien que esta no es una camisa de fuerza. Saben que esos resultados que están allí plasmados son resultados que pueden llegar a optimizarse o en algunas ocasiones pueden llegar a perjudicar
o a disminuir el potencial que se muestra allí en ese marco de finanzas. Sencillamente todo eso dependerá de las estrategias que se implementen, de los esfuerzos adicionales que se desarrollen y también dependerá también, por qué no decirlo, de la dinámica del mercado que puede llegar a representar un impacto significativo y beneficioso para la empresa, positivo, como también esa dinámica puede llegar a generar algún tipo de acción que genere un impacto negativo a la hora de desarrollar las actividades de esa idea de negocio. Sencillamente este marco financiero entregará información valiosa al agente financiero que lo esté leyendo, al agente de inversión, el cual podrá identificar entre otros apartados cuáles son las proyecciones de ingresos de la compañía, las proyecciones de gastos a partir de ese plan productivo, las proyecciones también de flujos de caja que tenga el emprendimiento a partir del desarrollo del ejercicio emprendedor en un número de periodos establecidos y podrá identificar un valor presente neto de unos periodos proyectados a futuro, como también podrá identificar cuál sería la tasa interna de retorno que tendría en dado caso que llegase a ejecutarse esa idea de negocio y ese emprendimiento. Será un elemento que, como lo digo, puede ser decisivo a la hora de tomar o no un emprendimiento de manera particular, pero no es lo único, ¿no? Recordemos que no es lo único bajo lo cual se toma la decisión en apoyar o no un emprendimiento. Los demás apartados, como lo dije anteriormente, son significativos. Desde los apartados anteriores ya se puede rechazar o no el emprendimiento. Por eso es necesario que esos apartados anteriores estén muy bien estructurados y sustentados para que sencillamente esa idea de negocio pueda llegar hasta este momento final a decidirse o no si se puede llevar a cabo, se puede ejecutar el emprendimiento o no. Ya será el resumen de toda esa información financiera que está sustentada, lo que me permite a mí identificar si eso que se me está ocurriendo a mí es algo que me puede llegar a generar utilidades o si es una completa locura. Bien, mis estimados estudiosos, eso es todo respecto a la temática. Quería aclararles muy bien la estructura del plan de negocio porque es información que estoy casi seguro les va para a ustedes en la evaluación final. Entonces quería recordarles diferentes conceptos y elementos importantes que posiblemente pueden aparecer allí en esa última actividad del curso. Quiero preguntarle en este momento a Luis Fernando Salazar, que lo veo conectado a la sesión, si tienes alguna inquietud, comentario, duda que quieras realizar. Parece que no, creería que no. Bueno, les agradezco a todos por su atención, su participación, a Luis Fernando, bueno, por la conexión. Recuerden que si tienen algún tipo de inquietud, duda en la cual yo les pueda colaborar, estaré atento a sus correos electrónicos. Escríbanme por favor siempre por el correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí atento al correo y estaré apoyándolo. Recuerden por favor que hay dos actividades en este momento aún pendientes por desarrollar. Una está habilitada, se habilitó desde el primero, desde hace 8 días, y cerrará el próximo 15, el 15 de marzo, y ahí ya quedaremos en esa etapa final del curso, donde les recomiendo verificar esos conceptos asociados al plan de negocio. Y, y les deseo muchos éxitos ya en esta etapa final de nuestro curso. Muchísimas gracias a Luis Fernando por tu respuesta. Que vi que sí estabas entonces allí conectado. Nuevamente, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor escríbanme que yo voy a estar allí atento a resolver sus inquietudes. Muchas gracias, les deseo un feliz martes y un feliz resto de semana. Hasta la siguiente oportunidad, hasta pronto.